CCI, Forjadores de Éxito, presenta. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, iglesia. Dice la Biblia en Mateo 15, 21, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciéndole: despídela, pues da voces tras nosotros. Él le respondió y les dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Que el Señor nos bendiga en esta mañana con su palabra. Yo quiero en el día de hoy titular este sermón: intercediendo ante Dios por el legado. Intercediendo ante Dios por el legado. Hace algún tiempo atrás, Hollywood llevó a la pantalla una película que protagoniza Denzel Washington, que se llama Déjà Vu. En español sería esa palabra francesa, ya visto. Y es la experiencia clínica que un hemisferio del cerebro se adelanta para emitir un mensaje a la otra parte del hemisferio con la finalidad de que se puedan nivelar. Los científicos dicen que es como una experiencia que tuviste y te da la sensación de que ya lo viviste en otra ocasión. En la realidad es parecido a eso, pero de una forma técnica no es que viviste esa experiencia anteriormente, sino que una parte de tu hemisferio pensó más rápido que la otra y después se igualaron en esa dinámica. En el primer culto, en el día de hoy, yo tuve un déjà vu. Un déjà vu que estaba soñando, y estaba soñando que estaba con el Señor. Y estaba soñando que estaba con el Señor y que el Señor me estaba, en un primer culto de la iglesia, me estaba hablando y me estaba diciendo: dile a mi hija Eli que este es su año, que este es el año de concebir. Y cuando ella vino entonces a la iglesia, fue como un déjà vu, porque vino al primer culto. Y comencé a interceder esta mañana en mi primer culto, en mi culto devocional, en mi culto a Dios, en mi experiencia personal. En este momento la iglesia está siendo orientada por Dios y está siendo guiada por Dios para que la iglesia pueda tener una estrecha, firme y permanente comunión con el Señor. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Oiga, esta semana empezó una semana muy significativa para nosotros en el área espiritual. El día lunes, cuando estoy de alguna forma o manera meditando en el Señor comienza a hablarme y me dice: Manuel, quiero que hables a mi pueblo. Y quiero que envuelvas a mi pueblo en un clamor, en una intercesión, en una búsqueda espiritual por la presencia del Espíritu Santo. Y comencé a orarle a Dios por lo que me estaba mostrando. Hay cosas que Dios
en algún momento dado le va a mostrar a usted y usted no tiene argumentos cómo explicarlo. Sencillamente usted no le queda otra cosa que decir, wow, ¿cómo explico algo tan grande? ¿Cómo explico algo tan significativo y tan poderoso? Pero si algo que podemos decir en el día de hoy, que no hay algo más super duper que estar a los pies del Señor, que estar en la presencia del Señor en oración. Qué hermoso es estar en algún lugar, mis queridos, y poder estirarse en tu alfombra o tirarte en el piso de tu casa, de tu cuarto, de tu lugar preferido en la casa, con la finalidad de llorar ante la presencia del Señor, quebrantado, sabiendo de que estás atravesando por una necesidad en medio de una situación que desconoces cuál va a ser la salida para ti. Pero si hay algo que nos puede en el día de hoy responder a cualquier necesidad, es el libro de Romanos, que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No sé cuál será la situación en la que usted pueda estar pasando en este día, pero si hay algo que yo puedo destacar en esta mañana, es decirte, mis queridos, es que cualquiera sea tu situación, los pies del Señor es la cima de tu bendición. Los pies del Señor es la alternativa más eficaz que puedes tener para transformar y para revertir cualquier situación nefasta, problemática o de derrota en una bendición super duper para ti. Habrá alguien que diga amén en este lugar, aleluya. Oiga, volviendo a nuestro tema, volviendo a nuestro texto en el día de hoy, cuenta esta historia que hay una mujer que viene de Tirón y de ese lugar que es oscuro. Dice que es una mujer cananea. Y para los judíos, para la gente pensar en esto, es como que viene de un lugar donde solamente hay tinieblas. Actualmente esas dos zonas en las cuales el Señor se encontraba, que eran el borde o que era la frontera donde se encuentra el Líbano y Siria, un lugar que en este momento está bien caliente, un lugar que está bien peligroso. Y cuando esta mujer viene a los pies del Señor, le dice: Señor, yo tengo un problema grave en mi casa. Mi hija que vive conmigo está siendo atormentada por unos demonios. Siempre cuando vivimos en las tinieblas o cuando estamos en lugares tenebrosos, sentimos una opresión y sentimos una situación que no podemos conseguir. Es como un laberinto. No podemos conseguir la puerta de salida. Es como ese sueño que algún día tuviste cuando eras adolescente. Cuando hemos sido adolescentes, tenemos sueños que nos persiguen y nos van persiguiendo y ya casi que nos alcanzan. Y cuando ya nos están alcanzando, hay como miles de puertas y no encuentras por dónde meterte, y por donde te metas, el que te viene persiguiendo se mete también y te persigue, y cuando ya te va a agarrar el pie para comerte, entonces te despierta. Hay situaciones en la vida así, en nuestra vida real. Es como un déjà vu. Es como algo que hemos revivido y vivimos siempre. Esta mujer viene ante la presencia del Señor, y en esa dinámica en la presencia del Señor, algo bien increíble, Dios no le habla. Pareciera que es como un déjà vu lo que esa mujer vivió. A mi experiencia personal como hombre, como padre, como esposo, como ciudadano, que le clamo a Dios y lo único que oigo de parte de Dios en mi experiencia es silencio. Pareciera que Dios me ignora. Pareciera que en algún momento dado voy a tomar la posición de la conmiseración o del pobrecito yo y decir: guau, pero ¿por qué Dios a los demás los escucha y a mí no me escucha? Es que hay un déjà vu también. A que aparentemente tú crees que Dios está escuchando, también se sienten igual que tú y que yo, que en algún momento dado en vez de acercarse la bendición, como que se nos distancia, como que se nos aleja, como que si alguien nos ignorara. En otras palabras, no alguien, Dios, como que si nos ignorara. Pero el silencio de Dios tiene una connotación significativa para nosotros. La Biblia dice en 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que cualquier cosa que le pidamos en el nombre de Jesucristo, Él nos oye. Aunque Él no nos hable, aunque Él no nos responda, aleluya, Él nos está escuchando.
Y cuando Dios escucha a alguien, comenzó un proceso de trabajar, fortificar, aleluya, la fe en la cual nosotros estamos sumergidos, aleluya. Y esta es la confianza que yo tengo en Él, que si yo pido algo a Dios lo tendré, dice el otro versículo de la palabra. Así que en medio del silencio, Dios no solamente te está escuchando, sino que después de escucharte viene la respuesta de parte del cielo. Habrá alguien que diga amén en este lugar. Dios es especialista en esto. Oiga, qué interesante que esta mujer está allí, aleluya, clamándole al Señor. Tiene una necesidad increíble. Lo más precioso que ella tiene en su casa para ella, posiblemente, lo digo por experiencia propia, está en una situación de tormento. ¿Cuántas cosas en nuestra vida no están similares en estas? ¿Cuántas cosas no son como un déjà vu en nosotros, mis queridos, frente al panorama y al contexto en que esta mujer cananea se encuentra? Y una de las cosas que es importante es que cuando ella está en este clamor y el silencio de Dios la toca, la intervención de la iglesia, y le dice al Señor: Señor, por favor, ya despide a esta mujer. Lo que los discípulos le están diciendo al Señor no es que le digas chao, sino respóndele de una. Tú eres capaz, suficiente, tú eres más poderoso de lo que nosotros creemos, entendemos y pensamos. Por favor, Señor, respóndele y ya, que nos deje, por favor. El Señor le da una respuesta. Pero donde me quiero enfocar es en la importancia, mis queridos. Hace 22 años atrás escribí una carta a mi pastor y le expliqué una situación por la cual estaba atravesando. Nunca olvidaré aquel noviembre del 93. Nunca. Y le escribí una carta, y en esa carta pues buscaba una consolación. Su carta volvió a mí después, a la semana siguiente, y me decía: Manuel, si es importante la integración en la iglesia. En la iglesia puedes reír, pero también puedes llorar. En la iglesia te vas a caer, pero también te vas a levantar. En la iglesia vas a tener momentos difíciles, pero también vas a tener momentos super duper. En la iglesia siempre tendrás una ocasión de dificultad, como que todo el mundo te ignora, pero también tendrás un momento donde todo el mundo te va a mirar. La iglesia es la comunidad del reino. La iglesia es el lugar donde vas a tener luchas, pero también vas a tener victorias. La iglesia es el lugar que puedes elegir para compartir tu fe con otros que necesitan escuchar de esas batallas que has tenido, pero también de esas victorias que has logrado. La iglesia es ese lugar, aleluya, donde puedo ir con otros a adorar a Dios por una misma causa, expresarle nuestra fe. Aquella iglesia intervino por esa mujer que tenía una hija, mis queridos hermanos, en una condición muy fuerte, en una situación. ¿Qué es lo que quiero decirte? En la iglesia nos caemos y aprendemos a levantarnos. En la iglesia caminamos y corremos. En la iglesia es el lugar donde podemos conseguir a algunos que nos metan el hombro y nos ayuden a nosotros a clamar. Nunca elijas otro lugar mejor, aleluya, porque no lo hay. La iglesia es el mejor lugar, donde no solamente te esperan los hermanos para abrazarte, sino que hay un Cristo con los brazos abiertos esperándote. El Señor le da una respuesta a esta mujer cuando ella clama por segunda vez. Qué importante es interceder ante Dios por el legado, mis queridos. Esa generación próxima, la cual tiene una garantía de que si se la entregas al Señor, el Señor siempre estará, aleluya, con esos descendientes y con ese árbol genealógico tuyo que será de bendición. Muchos están pasando por situaciones en la vida familiar, en la vida eclesiástica, muchos dolores, muchas tristezas, muchos padres que quizás son atormentados, no tan solo sus hijos por experiencias, no voy a decir demoníacas, sino por experiencias dolorosas, por experiencias tristes. Muchas veces queremos caer en el conformismo de la oscuridad. Bueno, si lo único que hay es esta opción, entonces la voy a abrazar. No, siempre Dios tendrá una palabra distinta. Siempre Dios tendrá una palabra de respuesta. Siempre Dios tendrá una palabra de consolación, no solamente para ti, sino para los tuyos.
Hechos 16:31 dice la palabra lo siguiente: el que cree en el Señor será salvo él y toda su casa. La salvación del Señor no consiste en que nos vayamos al cielo. La salvación del Señor consiste en que el enfermo sea sanado, aleluya, en que el triste sea consolado, en que el necesitado se le sea provisto, aleluya. La salvación del Señor trasciende, mis queridos, el pensamiento de lo que nosotros podemos entender. La salvación del Señor es lo que se necesita para que un hogar en oscuridad pueda venir a la luz admirable. Tu hogar en el día de hoy necesita del clamor de uno de esos intercesores que tome la iniciativa de estar en la presencia del Señor, que vaya y le diga al Señor delante de la iglesia o en la iglesia: Señor, en mi casa hay un problema, en mi casa hay una necesidad, Señor, y esa necesidad necesito resolverla. Hoy Dios quiere escucharte, pero no solamente quiere escucharte ese Dios solamente también quiere responder a tu necesidad, aleluya. La segunda vez que esta mujer clama al Dios de los cielos, mis queridos hermanos, comienza el Señor a decirle, pero que no es legal darle esto a las mujeres que no son de alguna forma o manera del reino de Israel. Y esta mujer sacó un sombrero, o le sacó el sombrero a Dios. No sé si algún día le ha sacado el sombrero a Dios, pero ¿sabes qué? A Dios las lágrimas no lo convencen mucho. Lo que convence a Dios y lo que le mueve la mano a Dios, dice la Biblia, es un corazón contrito y humillado, al cual Él jamás despreciará. A la medida que sepamos nosotros humillarnos en la presencia del Señor y aprendamos a reconocer de nuestras flaquezas, de nuestras limitaciones, a la medida que nosotros entendamos de que Él es grande delante de nuestra pequeñez y que Él es el que nos puede sostener a nosotros, mis queridos, aleluya, a esa medida nosotros podemos, aleluya, poner la mano de Dios a moverse. Esta mujer le dice al Señor: Señor, pero no solamente los hijos comen, sino que de las migajas de esos hijos también los perrillos comen. Le sacó el sombrero al Señor. Cuenta una historia de Abraham Lincoln, que cuando estaba en plena segregación racial y esclavitud en los Estados Unidos, siendo él presidente electo de esa nación, entrando a la Casa Blanca, él llega con su secretario de Estado entrando, y un negro se saca su sombrero de copa y lo saluda, y él llega y hace lo mismo y saluda al negro, y le dice el secretario: señor presidente, ¿usted se ha dado cuenta de lo que usted está haciendo? ¿Se ha vuelto usted loco en plena segregación racial sacar su sombrero, que significa respeto y admiración por la persona a quien se lo saca, hacia ese vulgar, negro y mendigo? Ese hombre, con un tono de sarcasmo, pero de sabiduría, le dice a su secretario de Estado: yo no puedo ser más bruto que ese negro, por eso también yo me saqué el sombrero. Sacarse el sombrero en algún momento dado tiene una connotación de educación, de respeto, tiene la connotación de humillarse, de humildad. Dios le encanta ese tipo de personas. Dios le encanta a las personas, mis queridos, que cuando ven un obstáculo son como escurridizos para seguir. Dios ama al que va más allá de lo que puede. Dios siente quizás admiración por aquellos que de alguna forma o manera no encuentran cómo llegar a sus pies, pero se las ingenian. Conozco personas en esta vida que tienen sus manos, sus piernas, todos sus sentidos sanos, pero su corazón es minusválido. Esto me hace pensar, mis queridos, a una historia que recientemente leí que me explotó la cabeza. La historia de una mujer afroamericana que se convierte muy joven en madre soltera a los 18 años. El típico escenario de la mujer cuando se convierte en madre soltera, que el irresponsable no quiere hacerse cargo y decir: mira, yo en este momento no puedo, quedó sola,
y a los 3 años reincide en la situación. Los casos de reincidencia son elevados en este contexto. Y aquella mujer dice su historia, mis queridos, que pasó de un lugar a otro buscando cómo progresar en la vida. Hasta que un día se encontró con una iglesia y en la iglesia comenzó a surgir en medio de su drama, en medio de su complicación socioeconómica, moral en la cual se encontraba. Aquella mujer comenzó a avanzar. Aquella mujer de alguna forma o manera, cuando tuvo a sus hijos, les comenzó a inculcar valores cristianos, valores familiares, a pesar de que era madre soltera. Corrían de un apartamento a otro. No tenían lo suficiente como ellos o como ella poder sostener a sus 2 hijos y sostenerse a ella. Pero nunca fue a otro lugar sino a la presencia de Dios en una iglesia, a clamarle a Dios que le ayudara y que le permitiera ir más allá. Aquella mujer consiguió un apartamento cerca de una cancha de baloncesto y cuenta su historia, mis queridos, que llevaba todas las tardes a sus hijos y mientras sus hijos se jugaban en la cancha con el balón, ella se quedaba en su banco mirándolos y pidiéndole al Señor: ayúdame, Señor. Las 3 veces que esta mujer cananea clama a Dios, nos da un sentido espectacular, mis queridos, que los que perseveran vencen. El hombre que persevera en oración, la mujer que siempre está en la presencia de Dios a sus pies y que se sabe humillar en medio de sus tinieblas, en medio de su dolor, en medio de su oscuridad, Él siempre tendrá una respuesta del cielo para esa persona. Siempre Dios, aleluya, le podremos sacar, si me permite utilizar un antropomorfismo en esta mañana, sacarse el sombrero, aleluya, por tu determinación, por tu iniciativa. Nunca en medio de tus situaciones, nunca en medio de tus conflictos, nunca en medio, aleluya, de tus tinieblas te des por vencido. Siempre sigue clamando, y si clamas hoy y no tienes respuesta, clama mañana, posiblemente tendrás respuesta. Y si no clamas, aleluya, y no tienes respuesta, entonces clama hasta que tengas una respuesta celestial. ¿Habrá alguien que diga amén en esta iglesia? Cuenta la historia de esta mujer cuando sus hijos crecieron. Se convirtieron en jugadores de baloncesto. Años 2013 y 2014, uno de sus 2 hijos estaba en una de las arenas de Oakland recibiendo un premio. En español sería el jugador más valioso. Y cuando este hombre se paró de su mesa a darle las gracias primeramente a Dios porque es cristiano evangélico, después dijo: yo quiero decir realmente quién es el most valuable player de la NBA 2013-2014. Cuando era un niño, mi madre me llevaba de apartamento a apartamento porque ni siquiera un apartamento teníamos. Siempre me inculcó valores humanos, familiares, morales, incluyendo valores espirituales. Cuando me contrataron por primera vez, que me dieron el primer cheque, lo primero que hice fue salir corriendo a comprarle un apartamento a mi madre. Y en el día de hoy, dice este hombre, hace 2 años atrás, yo creo que este trofeo del jugador más valioso de la NBA 2013-2014 no me viene a mí, sino que le viene a mi madre. Te estoy hablando de la historia y de la vida de Kevin Durant. ¡Qué espectacular!
Cuando hay personas que sus errores, sus frustraciones, sus aparentes derrotas, sus conflictos y tinieblas no la convierten en una ocasión, mis queridos, para culpabilizar a alguien, sino para estar en los pies del Señor y para decirle: Señor, vengo a tus pies, porque en tus pies necesito que tú me puedas responder. El Dios de esa mujer, el Dios de la mujer cananea, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, el Dios de Venezuela, que es Jesucristo, no es otro. El Dios de nuestra fe, aleluya, en esta mañana está en este lugar. Y en medio de esta comunión de la cena del Señor, se hace pertinente para que le puedas clamar a Dios en medio de esa necesidad que puede ser para ti una cima, pero la cual puedes escalar y conquistar en el nombre de Jesucristo en esta mañana, aleluya. No hay cosa más grande que te pueda detener, aleluya. No hay una situación tan difícil que te pueda separar del Señor. Es más, el apóstol Pablo, en medio de sus combates, él dijo: ni siquiera la muerte me podrá separar del amor de mi Dios, aleluya. Esa es tu realidad, ese es tu contexto, esa es tu oportunidad en la mañana de hoy de estar en la presencia del Señor, y verás la mano de Dios decirte: wow, me saco el sombrero delante de ti porque has tocado mi corazón. Es tu turno que intervengas delante de Dios por el legado maravilloso que tienes en tus manos, aleluya, de echarlo adelante. Habrá alguien que diga amén en esta mañana, aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias por este momento, Señor. Gracias, Señor, por los que estamos en este lugar. Te bendecimos, Señor, y ponemos este momento en tus manos de comunión contigo, Señor. Gracias por la santa cena de este día, Señor. Señor, gracias por el pan y por el vino de esta mañana. Pero gracias, Señor, por la necesidad de esos corazones que están presentes en este día, Señor. Quizás han sentido que tú has guardado silencio, pero esta mañana es una mañana de respuesta, Señor. Es una mañana de bendición, Señor. Por eso colocamos en tus manos este culto, Señor, a la gloria de tu nombre. Oramos a ti, Señor. Amén y amén. Aleluya.